pues nació aquí en la ría de Vigo, aquí en 1904, y como ejemplo tenemos en esta ciudad, en Vigo, lo que es a cidade que surgiu da industria conserveira, que foi unha das cuestiones que nosotros llevamos a cabo en su momento, ¿no? Yo creo que la jornada que ustedes van a desarrollar hoy aquí para nosotros tiene un alto significado, el proyecto Pasaporte Rema. Ya algún pintor me llamó y me dice, apóyanos a que esto se haga y tal en todos los museos de Galicia, no sé qué y tal, porque es muy interesante y tal. Y dije yo te apoyo lo que quiera, pero la red la que tiene que tomar las decisiones. Que sea para la jornada para aprovechamiento de todos, cuantos estamos aquí reunidos, de manera presencial, como vía streaming, que yo creo que hay algunos por lo que estoy viendo aquí, y que también los saludo, aunque sea a la distancia. Y yo creo que contamos con expertos, algunos de los que estáis aquí, y representantes de gran nivel, cuya experiencia en el sector del mar, a mí me gusta decir siempre marindustria, porque así también metemos a la industria, pero el sector marítimo del mar, que seguro llevará a nuevos proyectos y de éxito, ¿no? Tanto Evaristo Lareo, que es el presidente de GAL, Costa da Morte, entidad coordinadora del proyecto, como Guillermo González, gerente del GAL, como Adolfo Neira Lamas, de Estrategia y Organización S.A., como Javier Davila y Diego Asorey, jefe de operaciones de Kendra, o Jorge Martínez, CEO de Gestrepo, y todos ustedes, pues yo creo que realmente le darán contenido a esta jornada de una manera importante y por lo tanto, bueno, pues que sea el mejor de los alicientes para que esta red europea de espacios museísticos del Atlántico, integrada de la red REMA, probablemente también sea una cuestión de máxima importancia, ¿no? Yo ya desde aquí, como máximo responsable de Anfaco Cecopesca, CIDMA, Museo Anfaco y Funpromar, bueno, ponemos a vuestra disposición toda la colaboración que necesitéis, y con la red REMA y los GAL. Les dejo, entonces, ya sin más, les dejo con la presencia de intervenciones de los ponentes, que yo creo que serán mucho más interesantes de lo que yo haya dicho, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias por su atención y bienvenidos una vez más aquí a Anfaco, y deseamos que realmente toda la jornada sea muy provechosa y que ustedes disfruten este día caluroso, que también lo es hoy, pues de unos buenos acuerdos para poder esta red integrantes REMA, pues tenga unos éxitos de cara al futuro y pueda continuar de cara al futuro también. Pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, si os parece, por protocolo, estoy haciendo yo un poco de moderador, pues sube Guillermo. Venga, Guillermo. Aquí Muchas gracias. Ya tenemos más gente en sala. Sí. Tenemos que hablar un poco alto los de la mesa, porque estamos saliendo con el audio del computador, no había otra forma, y entonces mejor que leves el tono. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer la presencia de los que estáis presencialmente aquí en esta sala y de los que están por videoconferencia, y agradecer sobre todo a Anfaco el que nos preste estas instalaciones y nos haya enseñado su museo como un punto de partida del nuevo proyecto Pasaporte Rema. Yo simplemente, como gerente del GAL coordinador y hablando un poco en nombre de todos los GAL, quería explicaros un poco qué es lo que hemos hecho, dónde estamos y a dónde pretendemos llegar. Esta historia o esta propuesta empezamos en el 2016. Empezamos dos grupos, el grupo Costa Sostenible y Costa da Morte, probando con una experiencia piloto que cuando iniciamos no sabíamos muy bien o no teníamos muy claro hasta dónde íbamos a llegar. ¿No? Pensábamos que era una buena idea, pero no sabíamos la aceptación que iba a tener o el recorrido que iba a tener el proyecto. El proyecto en un principio se pensó en el patrimonio gastronómico, en poner en valor nuestros recursos del mar, nuestros productos y nuestros establecimientos, con la idea de atraer turistas que puedan disfrutar de la gastronomía, pero pensábamos que la gastronomía, con
ser algo muy importante, no lo era todo. Queríamos dar una experiencia completa al turista. No solamente que disfrutase comiendo, sino que ya que se desplazaba y que estaba en nuestros territorios, pudiese disfrutar de alguna otra manera. Y entonces de ahí surgió la posibilidad de complementar esas visitas o de añadirles un componente cultural. Vimos que en todas nuestras zonas había pequeños museos, espacios museísticos, porque aquí tenemos cabida un poco todos, los grandes museos y aquellas salas o aquellas pequeñas espacios que nos permiten un poco conocer cómo son las tradiciones de la zona, todo lo relacionado con la pesca y el mar, porque no solamente vamos a hablar de temas de pesca, sino que queremos relacionar toda la cultura, tenemos que hablar de la cultura marinera y la cultura relacionada con el mar de una manera muy genérica. Entonces surgió esa posibilidad. Hay que reconocer que cuando empezamos este proyecto, la parte museística era un complemento y que nosotros estábamos apostando por la parte gastronómica, que era un poco la que nos daba, la que teníamos una cierta seguridad de que iba a salir adelante y que iba a tener éxito. Bueno, cuestiones de cómo se desarrollaron las cosas, de cómo se hizo el trabajo y sobre todo de las personas que estuvisteis participando en el área de los museos. La parte museística poco a poco se fue comiendo a la parte gastronómica. En el 2016 trabajamos, son proyectos que por normativa de la administración duran 2 años, entonces en 2016-2017 lo pusimos en marcha en 2 grupos, conseguimos un montón, más de 71 establecimientos de gastronomía y conseguimos crear la red REMA y que 8 museos gallegos y un museo de Illavo, de Portugal, se sumasen a dicha red. Bueno, pues en 2 años fue una cosa bastante sorprendente, que no pensábamos llegar a tanto, pero nos dio pie a continuar y a poder montar otro proyecto, que fue Morada Atlántica Plus, que era un poco dar cabida al resto de los grupos de Galicia en el proyecto. Entonces el proyecto se abrió a los 8 grupos gallegos y se siguió trabajando en la misma línea. Se siguió trabajando el tema de la gastronomía, el tema del patrimonio gastronómico, pero cada vez iba cogiendo más fuerza el tema museístico, el tema de la cultura marinera y todos aquellos espacios. En esta segunda fase, la red REMA está integrada ya por 27 museos o espacios museísticos, con lo cual nos da ya una dimensión de la capacidad y del interés que ha mostrado lo que es el proyecto y la red REMA. En los 4 años que estuvimos trabajando, estuvimos haciendo exposiciones, hicieron paneles, hicieron exposiciones en distintos espacios, en distintos museos, un poco con el objetivo de atraer gente, o en esta segunda fase, como era ya más complicado hacer tantos museos, un poco tuvimos una pequeña exposición de unos paneles que nos servían un poco de tarjeta de visita para que cuando alguien estuviese visitando un museo in situ, tuviese información de otros museos a los que podía acudir en su visita por Galicia. Bueno, y todo esto nos ha llevado a que a primeros de este año, en enero de este año, ya aparte del interés de los GALP en presentar un proyecto, ya era una demanda, sobre todo de la parte museística. Y entonces el proyecto, en esta tercera fase, un poco ha perdido la parte gastronómica, que siempre está ahí, pero nos vamos a centrar en la parte museística. El proyecto ya le hemos cambiado de nombre, ya sea Pasaporte REMA, y lo que pretendemos con este proyecto es dar a conocer todo el contenido museístico que tenemos en la red REMA, todas las actividades que se desarrollen e intentar atraer visitantes y gentes a nuestros territorios que puedan pues, consumir cultura y a la vez van a consumir otra serie de recursos y otra serie de servicios que les vamos a ofrecer. En este nuevo proyecto nos vamos a trabajar 2020 y 2021. ¿Cómo vamos a trabajar? Era una pregunta que nos hacían desde la Consejería el otro día, que les certificásemos que el proyecto lo íbamos a poder llevar a cabo en las situaciones actuales. Le dije que eso de certificarlo era muy relativo cuando no sabemos qué va a pasar en un par de meses. Pero bueno, en un principio, el proyecto tal y como lo tenemos diseñado vamos a poder desarrollarlo. Podría decir que éramos unos visionarios y que las acciones que introdujimos eran ya pensadas en que podía pasar algo de esta situación. Es mentira. Introducimos una serie de actuaciones que nos parecieron que eran convenientes, utilizando nuevas tecnologías y nuevos sistemas para intentar facilitar a la gente el participar en los museos y en las actividades de los museos.
pero creo que al final, dada la situación en la que estamos, hemos acertado plenamente. Yo tampoco me quiero extender nada más, porque ahora van a venir las 3 empresas que nos van a ayudar a desarrollar este proyecto, pero sí que me gustaría decir una cosa. La red REMA no es un invento de los rural. Nosotros hemos estado ahí para ayudaros a constituirla y a ponerla en funcionamiento y demás. Pero la red REMA sois todos vosotros, todos los participantes de los museos, todo el personal que está en los museos, todas las actividades que desarrolláis en los museos. Y un poco creo que el éxito y la continuidad de este tipo de proyectos o de esta red va a depender también mucho de las aportaciones que consigáis hacer, de que toméis un poco las riendas también de propositivas, de proponer ideas, de proponer proyectos, de colaborar a la hora de difundir las actividades que se hagan. No solamente las actividades que hagamos con el proyecto del rural, sino las actividades que tenéis ya independientemente cada uno de vosotros. Creo que tenemos ahí un altavoz que nos puede permitir difundir y promocionar un montón las actividades que estamos haciendo y que muchas veces nos resultan desconocidas en un ámbito geográfico no muy lejano del que se están realizando. Entonces creo que es una oportunidad, os invito a que la aprovechéis, os invito a que abuséis del orgal, que para eso estamos un poco, y un poco lo que pretendemos es ayudaros a que se desarrolle el proyecto y a que, con lo que os vamos a presentar ahora, yo creo que puede tener una cierta continuidad más allá de los fondos que podamos tener de los GAL y demás para poder trabajar con ellos. Y sin nada más, yo dejo a las empresas que van a trabajar duramente con vosotros, los vais a conocer, van a ir a visitaros, vais a hablar con ellos, os vais a exponer vuestras dudas y creo que es mejor que nos expliquen ellos a que yo me enrolle más. Sin más que decir, Adolfo, te cedo la palabra otra vez. Muy bien, pues muchas gracias. Pues gracias a todos por asistir, como comentaba antes, en tan caluroso día. Mi nombre es Adolfo Neira, soy uno de los socios de OSA, de Estrategia y Organización. Está por allí también una compañera, Adriana, que no la veo, debe salir. Y también conocéis a lo mejor algún otro proyecto, pues a Javier Germade, que es otro compañero. Lo que pasa es que hoy estos días está de vacaciones, aunque nos está siguiendo desde su retiro vacacional. Muchas gracias a los GALP también por volver a confiar en nuestra firma para poder ayudaros en este proyecto. Evaristo y Guillermo yo creo que saben muy bien que nosotros estuvimos en el germen, en ese inicio del diseño conceptual, e incluso os puedo comentar en primera persona cómo surgió, porque era un proyecto que surgió de una colaboración que teníamos nosotros también con ella. Bueno, lo digo porque al final el objetivo del proyecto tiene que ir más allá de las propias actividades que vais a ver hoy. Las actividades al final se hacen para intentar empoderar la red, pero yo me quedo con la palabra de Guillermo, que yo creo que ahora se está terminando un marco comunitario de apoyo, ¿verdad? Está empezando otro, y yo creo que es muy importante que la red también genere actividad suficiente para que pueda continuar, más allá de que puedan existir fondos europeos o no. Los que estuvieseis en el anteriores proyectos, en el Museo de Illavo del Bacallao, que seguramente conocéis muy bien, es el museo a nivel local más visitado de todo Portugal. Aparte tiene un centro de innovación. Creo que es un ejemplo de cómo las entidades locales, aquí hay muchos museos que dependéis también de entidades locales, otras asociaciones empresariales, cómo los pequeños museos pueden también empoderarse y competir, en el buen sentido de la palabra, para atraer visitantes y para ser también un referente turístico, ¿no? Y esa es un poco la idea, esa es Adriana, que antes comentaba, que es mi compañera, y esa es un poco la idea que está detrás de REMA, es decir, cómo los pequeños museos atlánticos, que normalmente no pueden competir con fondos o no pueden competir sobre todo con exposiciones temporales, cómo pueden trabajar en red para complementarse, para generar exposiciones o generar actividades que puedan ser compartidas por todos y al mismo tiempo de esa forma generar masa crítica suficiente para poder tener contenidos de calidad, para ser competitivos a nivel de atracción. Es una idea que estaba basada en una red que tiene también Diputación de Barcelona, que hace eso con los museos, con la red de museos de Diputación de Barcelona, y nosotros lo que hicimos es trasladar un poco esa idea a la red de museos atlánticos. Lo que vamos a explicar es un poco esas actividades, pero insisto que el objetivo final, como comentaba muy bien Guillermo, es ese empoderamiento de la red. Al final nosotros os podemos proponer ideas. Bueno,
Desde nuestra empresa, igual que el Escapar o Kendra, pues tenemos cierta experiencia y cierta solvencia en nuestros ámbitos. Nosotros os podemos hacer sugerencias, os podemos hacer propuestas, os podemos hacer el trabajo grueso, por decirlo así. Pero insisto mucho en pensar más allá de lo que puede ser la gestión de estas actividades, que no está nada mal, que son 2 años por delante. El proyecto al final lo que busca es esa conservación del patrimonio inmaterial mariñeiro, no solo de los oficios, no solo de los productos, sino también de todo lo que es la cultura mariñeira. En este caso, y Guillermo comentaba también por ahí, si éramos capaces de hacerlo en un contexto, todos con mascarillas, es un contexto extraño, es un contexto donde hablar de turismo, hablar de visitantes, los propios museos, acabáis de hacer una visita a un museo, pues se están teniendo que reinventar, ¿no? En ese sentido, yo creo que por eso, y el proyecto ha tenido una buena valoración y no ha sufrido recorte, porque también ya estaba concebido también con mucha gestión muy material. Combina lo físico con instrumentos, pues que luego nos comentarán tanto Kendra como Escapar, más carácter tecnológico, más carácter de divulgación, ¿no? Pero el objetivo al final es generar nuevos contenidos. Esa idea inicial primigenia que está en la red REMA, que es la que estaba comentando, que es que los museos trabajen en red, que de alguna forma se pueda trabajar en red. Esa es la idea, yo creo que más importante. Y en ese sentido nace ese pasaporte, ¿no? Los objetivos que los tenemos ahí es, hombre, diseñar visitas que pueden tener un componente más lúdico, ¿no? Con Kendra comentamos muchas veces esa gamificación del turismo, que en el fondo es que hacerlo más entretenido, más jugable. Acercar a la gente más joven también a la oferta que tienen estos museos. Muchas veces incluso parece que existe un cierto rechazo, ¿no? Que la gente va a los museos de mayor fondo, por decirlo así, o incluso museos pues que se van al extremo contrario, ¿no? Cada vez tenemos más museos más interactivos, exposiciones más interactivas. Entonces, de alguna forma, la idea es, bueno, no tanto digerir, pero sí hacer contenidos más atractivos para atraer otro tipo de audiencia, otro tipo de público. Potenciar también las nuevas tecnologías, que siempre es un objetivo que está también el propio FEMI, la propia oferta de los grupos, y vuestras propias estrategias de desarrollo de los propios grupos. Desarrollar, por supuesto, la actividad turística. En el fondo sabéis muy bien, mejor que nosotros, que en el fondo el territorio, parte de su especialización, parte de su desarrollo, tiene que ir también por esa actividad turística, y de hecho muchos de los proyectos que financiáis en los grupos son de turismo. Proteger, difundir, mejorar, conservar todo el patrimonio que tenemos y, por supuesto, que sirva también para investigar, que sirva también para continuar esa tarea que existe dentro de los GAL. Puedes interrumpirme en cualquier momento, lo digo porque voy a explicar un poquito en la presentación las actividades que tenemos. Son actividades que están desarrolladas en el proyecto a primer nivel. Entonces, bueno, pues siempre tenemos cierto margen de maniobra para jugar con ellas, ¿no? Para poder adaptarlas lo mejor posible al territorio. La gran dificultad aquí en todas las actividades que hagamos es que tenemos que hacerlo en 8 sitios. Entonces eso también, bueno, pues de alguna forma pues complejiza un poco tanto la logística o la distribución. En el fondo lo que se estaba buscando, lo primero es un pasaporte. No sé si alguien tiene estado en algún... Yo creo que aquí la mancomunidad del Paradanta hizo algo por el estilo en turismo. Los que habéis estado, tenéis la fortuna de haber estado en Japón, es muy típico en los sitios de Japón, en cualquier lugar turístico, que exista un sello, ¿no? Donde cuando se visita se puede imprimir y se puede... Y además son sellos muy bonitos y sellos distintivos, con lo cual se hace una pequeña colección. Y la idea del sello Remiña es eso, es decir, oye, que cada museo tenga un sello donde los visitantes puedan ir incorporando y puedan hacer un recorrido, ¿no? Porque al final lo que se busca es que los diferentes museos pues también se complementen. Y tenemos además museos de todo tipo y condición. Estamos en el Danfaco, pero tenemos museos más vinculados con el patrimonio, de carácter más divulgativo, de carácter más educativo. Y tenemos, yo creo que, una diversidad enorme. La idea es incluso tener algún tipo de recompensa a través de cestas regalo con las personas que recorran más número de museos, ¿vale? Que eso también, bueno, pues tener algún tipo de gancho, algún tipo de premio. Ya veremos cuántos, esos son los márgenes de maniobra que tenemos en el proyecto. ¿Y cuántos museos tiene que visitar? Bueno, pues lo decidiréis vosotros. Yo creo que ahí tenemos todavía más de un año por delante para pensar determinadas cuestiones. Teníamos en el anterior proyecto, por lo que estuvimos viendo, hicisteis y solicitabais continuar con esa exposición del océano que nos une. Lo que se va a hacer es complementar unos paneles, luego los explicaré. De forma que cada museo tenga un panel
panel, bueno, pues con los elementos que nos quiera destacar el museo. Una plataforma de escape room virtual en esa gamificación que comentábamos, ¿vale? Que complementa también todas las ideas y todos los contenidos que se puedan hacer en esas mini guías. La idea es que también, además, con ese escape room virtual, existe un escape room físico y uno virtual, y que tengamos también contenidos en realidad aumentada, que tengamos contenidos digitales. Siempre que tenemos algo en digital, luego lo explicarán, no me quiero adelantar lo que va a hacer Kendra y Escapar, pero siempre nos es mucho más fácil, ¿no? Además, divulgar esos contenidos, ¿no? Una de las actividades que yo creo que puede ser más interesante, que es una exposición que recorra los 8 territorios, ¿vale? De alguna forma la anterior fueron con paneles, nosotros os proponemos, hemos hecho varias gestiones, la última reunión lo primero que hicimos fue una reunión con los gerentes, nos trasladaron sugerencias, hemos hecho pues varias consultas, luego os explicaré con todas las personas con las que hablamos, Guillermo, yo también le trasladé algunas, y os traemos ya una propuesta también porque consideramos que es la mejor por la dificultad que os comentaba también de que tenemos que tener una exposición durante 8 meses en ruta, ¿vale? Y eso complejiza siempre, los que os dedicáis a los museos, pues sabéis que siempre complejiza mucho la gestión, ¿no? Luego tenemos una serie de microvídeos, seminarios de formación, de actividades también, como comentaba, para empoderar la red de museos, ¿no? En esos paneles nosotros la idea es hacer 10.000 miniguías, por explicar con un poquito más en detalle, 24 paneles. Cada museo, tenemos 27 en esos momentos en la red, pues que tenga su propio tampón, y luego hacer pues eso, pues para 20 personas que recorran un número X, ¿no? Yo creo que lo tenéis que decir vosotros, si queremos que recorran 10 museos, 12 museos, 8 museos. Los 27 yo creo que hay que darle un abrazo, si es capaz de recorrer 27 museos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que la idea es tener algún tipo de recompensa, algún tipo de premio para esas personas, bueno, pues que se están preocupando y están visitando ese tipo de contenidos. Y luego, por supuesto, a través de los códigos QR, pues identificar pues, una serie de contenidos que están incorporados también en soporte papel, pero todo lo que tenga que ver además, y más en este contexto que tenemos ahora, pues tiene una mayor importancia, ¿no? Si son contenidos digitales. Tenemos también paneles que os comentaba antes, que ya los hicisteis en la anterior, son estos tipos, los que ya tenéis algún panel, pues los conocéis. Bueno, pues no me voy a parar, la idea es replicarlos. No sé si se ven muy bien, porque las letras son azul clarito, entonces no se ven bien, pero los que habéis participado en el otro museo, en el otro proyecto, pues ya lo conocéis. Y luego cada panel, en función de los presupuestos, cada territorio pues ha pedido más paneles o menos en función de los museos que tenga. En los seminarios, la idea es también ayudaros a los museos con temáticas, con 3 seminarios, 3 jornadas, que también, dada también la dispersión del territorio, pues intentaremos hacerlo pues con un formato parecido a hoy, y agradecer de nuevo a Anfaco, porque la verdad es que las instalaciones son estupendas y nos habéis prestado un apoyo. Es muy cómodo, además, pues tenemos ya un número de gente importante conectada en streaming, pues eso es una forma también muy cómodo para hacerlo en un punto, que la gente se desplace, que el networking yo creo que es importante, pero dada la dispersión también territorial que tenemos, pues entre La Guarda y la Marina Lucense, pues al menos que todo el mundo pueda participar. ¿Qué tipo de seminarios buscamos? Pues el que nos digáis un poquito. Nosotros tenemos algunas propuestas, podéis hacernos trasladaros ideas, trasladaros vosotros ideas. Nosotros contamos pues, con una red de colaboradores importante en el ámbito cultural y os podemos hacer alguna propuesta. Incluso os propongo que si también algún museo que tenéis dentro de la red que pueda ser una buena experiencia, por ejemplo, no sé, hoy Anfaco, ¿vale? Que también pueda participar y combinar la presencia de un experto externo con alguna experiencia dentro de la red. Yo lo digo porque siempre las buenas prácticas, yo creo que siempre en nuestra experiencia, pues siempre son muy, muy interesantes, ¿no? Aquí está un poco la idea de la exposición temporal, siempre con el anterior proyecto, pues cada actividad hoy ya se está haciendo, pues os enviamos una nota de prensa, subiremos a las redes sociales. Antes de la jornada de Peche, una de las actividades que aquí me quería parar, nosotros hemos hablado con diferentes entidades. Lo digo porque es cierto que ya quizás la primera vez con los gerentes ya os explicamos la opción que nosotros veíamos mejor y os explicaré por qué. Nos pedíais también que hiciéramos alguna gestión. Guillermo yo creo que tiene también el correo. Nosotros nos pusimos en contacto con varios museos. Algunos de los contactos, pues nuestra firma EOSA pues, participa en muchos proyectos europeos y nos hemos puesto en contacto con diferentes museos. Nos hemos puesto en contacto también con
Abanca, que tiene una colección de arte bastante importante. El correo lo tiene también Guillermo. En Abanca es... ¿Perdón? No se ve. Hay una persona que quiere entrar, perdonar. Esto lo malo de ser ponente, administrador, moderador. Ahí está, 3. Vale. No, espera. Volvemos a compartir pantalla. Okay. Bueno, voy a dejar así. Bueno, perdonar que vaya un poco más lento en esta parte porque no sé qué... Aquí, a ver si me deja. Vale. Sí, avísame si hay alguna persona más porque no tienes ventana emergente, las tengo deshabilitadas. Para los que no conocéis o no sois de Vigo, nosotros un poco esta es la idea que nosotros os proponemos para trabajar en REMA, que es poder acceder a contenidos de una mayor dimensión. Esto surge de una exposición que tuvo local aquí en el Marco, Pantoque, y nosotros hablamos con el artista, en este caso con Ramón Trigo, que además es de Aguarda, de uno de los espacios del territorio, para ver cómo podíamos a partir de esos fondos generar una nueva exposición. Os comentaba que hemos hablado con museos, no sé si aquí hay alguien de la zona de Ferrol, puede ser de Ferrol, del grupo de Ferrol. Por ejemplo, nosotros también en ellos llamamos el proyecto MIA, no sé si te suena, con Maite II, con la concejala de Ferrol, que es de patrimonio militar y patrimonio del borde costero, ¿no? Entonces tenemos contactos con Liverpool, tenemos contactos con Dublín, hemos hablado con diferentes museos. El problema son los costes de transporte y los costes de distribución, incluso también con otros museos de Portugal. Entonces, nosotros cuando nos tenemos esta propuesta es porque entendemos que es la que se pueda moldar más por una cuestión también, porque normalmente los museos con los que vais a estar, que es algo que nos comentaba también Abanca, van a ser distintos. ¿Vale? Unos tendrán mayor dimensión, otros tendrán menor dimensión, unos tendrán 200 metros, otros 150. Entonces, los que trabajáis un poco en museos, sabéis que es muy difícil adaptar una exposición a un museo. ¿Vale? Es parte de las claves. Entonces, hablando directamente con un artista, ¿cuál era un poco la idea? Que tenemos bastantes fondos como para adaptarlo a cada uno de los museos. Será una visita a cada uno de los museos y la exposición, aunque tenga un mínimo común múltiplo, la exposición se adaptará en la medida de lo posible a los 8 museos que vosotros escojáis. Yo creo que es bueno también, lo digo porque podría haber otra alternativa si estuviera menos tiempo, que si fuera una exposición muy flash, muy rápido, de una semana en cada museo, pero creo que pierde impacto en el territorio. ¿Vale? Entonces, por eso también necesitábamos a alguien que nos dejara una exposición durante más de 8 meses, porque tiene que haber unos tiempos de transición, casi prácticamente un año, ¿no? Entonces eso dificultaba mucho. Creo que también es bueno, hemos hablado también con Asturias, que creo que nos sigue también, aunque no nos envió todavía propuesta, creo que también es bueno que esta sea una primera exposición que surge de la red. Es decir, no es llevar una exposición que subo en el marco, aunque ya cuando ya expones en el marco tienes una cierta dimensión, y esto es también una ventaja de acceder a contenidos de museos más grandes o contenidos de espacios expositivos más grandes, sino que yo creo que tiene el objetivo de que también haya una unidad. La idea es hacer Pantoque 8 unidades, que haya un itinerario. Entonces, la idea es que en cada museo se adapte a la exposición. Luego explicaré un poquito qué tipo de actividades nos propone también el artista, ¿vale? Y un poco la idea es que cada espacio y cada territorio tenga también una cierta singularidad. Lo digo también porque al final en cada territorio también nos interesa, en el buen sentido de la palabra, armar ruido, generar notoriedad. Entonces, le hemos pedido al artista que también el día de la inauguración se pueda hacer una presentación con él en persona. Se pueda proyectar un documental de 15 minutos que explica lo que es Pantoque. Pantoque es una exposición montada alrededor de un artista, que en este caso es Ramón Trigo. Luego tengo aquí los enlaces, si los podéis ver, podemos ver un vídeo, que estuvo trabajando durante un año en un astillero, ¿vale? En los astilleros Armada. Tiene la ventaja de que tiene audiovisual, tiene escultura, tiene pintura, con lo cual se puede adaptar siempre. Yo creo que Anfaco además colaboró también con Ramón Trigo. Sí. Yo creo que es un... Perdonad, a ver si soy capaz de salir.
Lo digo para los que queráis un poquito conocer más. Lo digo porque también estamos pensando siempre, ¿no? El primer día de los gerentes, comentabais que algunos pues tenéis museos incluso que están más disponibles porque están arrancando. Él estaría dispuesto, si le dejáis un espacio en blanco, aunque sea un temporal, a dibujar, ¿vale? Porque esto lo hizo en el marco. Vamos a ver si se está viendo en pantalla. Ahora solo hace falta que... Aquí está. Vale. Os pongo aquí la biografía del artista y aquí tenéis un poquito, podéis ver incluso aquí un tráiler de lo que es el audiovisual. Lo digo porque si hay museos. Bueno. Es muy rápido, ¿eh? Estos son los trajes que utilizan para limpiar los cascos. Vale. Y si me permiten, aquí, a ver si lo pongo aquí. Vale, aquí tenemos un poco... Esto de trabajar con diferentes... Compartir pantalla. No. No. Pues no lo tengo aquí. Porque se me ha ido. Ah, aquí está. ¿Se está viendo? Vale. La idea un poquito que comentaba es que realmente no se venda como una obra que tuvo lugar en el marco y que se mueve ahora. Incluso con Abanca, cuando le pedimos, también le pedimos si podían tener o los fondos de la colección de Abanca, que tiene un montón de fondos relacionados con temática marinera, o bien incluso crear algo ad hoc, ¿vale? Que eso es lo que nos parecía interesante. La idea es un poco también aquí lo mismo, es decir, que se cree una unidad específica. O sea, de hecho se concibe como Pantoc 8 unidades. Lo que estamos proponiendo es que sea la primera exposición de la propia red REMA, ¿vale? La exposición sí que nos preocupa mucho, así como las otras actividades se pueden tardar, es decir, podemos encontrar, enseguida nos pondremos a trabajar pues en el mes de septiembre ya para visitar todos los museos, lo digo por también en agosto, pues siempre es un poco más complicado por las vacaciones. En la exposición sí que nos interesa cuanto antes tener también una decisión, porque, insisto, vamos a tener también temas de pandemia, es previsible también algún cierre o es previsible también algún rebrote, entonces tenemos que tener algunas holguras. Si dejamos todo para el próximo año, ¿vale? Lo normal es que no podamos ir por los 8 territorios. Entonces quedarían museos sin asistir. Y nosotros, por lo que hemos comentado también un poco con los artistas, porque insisto, es la ventaja de trabajar con artistas que ya tienen mucha obra, ¿vale? Nosotros en principio, en el mes de septiembre, el 1 de septiembre, si arrancamos ahora, empezamos a producir, y nos decís el museo, lo digo por la última reunión, el GALP de Muros, ¿no? Ya decía que estaba en disposición. A nosotros nos da igual, yo creo que lo que tiene que ser es un recorrido. Aquí os comentamos un poco algunas ideas. Tiene que ser de norte a sur, un poco también para hacer una continuidad, una cierta continuidad espacial, ¿no? Entonces, la idea es empezar por un museo y nosotros estaremos en disposición de empezar en el mes de septiembre. Cuanto más tiempo se tarde,
bueno, pues al final, insisto que yo creo que va a ser más complicado pasar por todos. Es cierto que tenemos hasta octubre, pero los tiempos de montaje y desmontaje, nosotros lo que estamos intentando es tener al menos un mes en cada museo. Y yo dejaría libre probablemente a lo mejor el mes de diciembre o el mes de enero. Vale. Tendría que hablar con ellos. Es que por eso decía el otro día que cuanto antes empezáramos, mejor. Pero insisto que una exposición no se monta. No, ya, por eso. Yo hablo con ellos. Si podemos empezar en agosto, a lo mejor no el 1, No, bueno, Manuela, pero a lo mejor el 15 sí. Y si empezamos por Noya, lo que sí os pediremos eso es empezar por Noya, subir hacia arriba. Lo que hicimos fue coger 4 y 4, si os parece. ¿Vale? Lo digo porque también hay un nuevo museo de la ballena. Este artista, si los conocéis, tiene bastante obsesión con el tema de las ballenas y con la cultura mariñeira, además, especialmente obsesión con las ballenas. Entonces yo creo que el grupo 3, el GAC precisamente Costa Morte, está diseñando un nuevo museo. Entonces, si queréis ese lo mejor, lo que hacemos es nos saltamos, pasamos del 4 y pasamos, damos un pequeño saltito y dejamos esa para cierre, ¿vale? Para que os dé más tiempo a acabarlo. Si lo queréis hacer en ese museo, lo digo porque es algo que nos trasladaba. Los museos sí que nos adaptamos. Lo que nos tienes que decir cada grupo es qué museo queréis. Entonces, si pedimos lo que nos han trasladado un poco los artistas, la ventaja es que tienen escultura, pintura y audiovisual, como que habéis visto, y fotografías. Entonces, en función de que tiene más luz, pues podemos jugar más con pintura y con escultura. Que tiene menos luz o tiene una sala, por ejemplo, oscura y tenéis un proyector, se puede utilizar un material audiovisual. ¿Vale? Esa es un poco la polivalencia también de jugar con este estilo. Imprescindible, insisto, la sala vacía, por ejemplo, yo creo que no montaría nada por debajo de 150 metros, ¿vale? O al menos 2 salas de 100, ¿vale? Lo digo también porque una vez que hacéis el esfuerzo, pagáis una exposición, hay que hacer montaje, transporte, etcétera, etcétera, que tenga también una cierta dimensión. Bueno, entiendo que todos los museos tienen seguro cuando la obra está allí, el artista asumiría el transporte de uno a otro, y lo que haríamos, si os parece bien también, el día de la presentación, es que vaya el artista, se proyectaría no un tráiler, sino un documental un poco más corto de exposición, se explicaría a Pantoque, y luego el mismo día incluso, si tenéis, insisto, eso sí que lo hablé con ellos, un mural en blanco, pues de alguna forma pues el artista podría pintar en directo, porque es bastante... Si entráis luego en la página de Pantoque, lo podéis ver. Volviendo un poco para no centrarme tanto en el tema de la exposición, y ya para terminar mi parte, perdonad que coja aquí. Vale. Volvemos por aquí. Vale. Lo más importante, como veis en estas actividades, ahora explicaremos, hay una parte de redes sociales, la idea es que los paneles cada museo tenga su panel, cada museo tenga su sello, cada museo tenga su mini guía con los contenidos y que además tengamos contenidos también audiovisuales. ¿Vale? Insisto mucho en lo que apuntaba Guillermo, que ahora acaba de salir, en el empoderamiento de la red. ¿Vale? La idea a mí también me gustaba que fuera la primera exposición que de alguna forma surge de la red REMA. No es que me traigo la exposición de un museo, ¿vale? Sino que Pantoque 8 Unidades es la primera exposición en 8 espacios que ya organiza la red REMA, que eso yo creo que es un valor adicional que puede tener, ¿vale? Entonces, de alguna forma, que los propios museos, los que estáis aquí hoy, los que hoy pues, no pudieron estar, que seáis conscientes un poco de las posibilidades que tiene la propia red para organizar actividad, ¿vale? El cierre en principio lo tenemos para octubre del 2021, ¿vale? Insisto que es muy importante jugar con algunas holguras. Eso nos parece muy importante, porque en el tema sanitario no depende que lo hagas bien o mal, sino que depende un poco también de una situación que no controlas, ¿no? Entonces los tiempos de producción, bueno, pues hay algunas cosas que yo creo que nos pueden llevar un poco más tiempo. Desde nuestra empresa, como coordinadores un poco del proyecto, abiertos a que incluso que si surgen ideas o surgen oportunidades, en el anterior proyecto pues surgieron oportunidades. Yo, por ejemplo, hablando con los artistas, pues tengo algunos contactos también en Portugal, los comentaba a través de Mía, incluso en el extranjero. Con Pantoque, de hecho, se llegó a hablar con el Concello de Ferrol, lo que pasa es que luego hubo el cambio de gobierno, para hacerlo precisamente en el Museo Militar, en el Museo Naval de Ferrol. La idea un poquito es
que estamos abiertos a cualquier posibilidad que nos comentéis. Y si surgen... Nosotros lo que os damos es soporte para que los propios museos también piensen actividades y que nos propongáis cosas, ¿no? Eso es un poco el objetivo. Entonces, si podemos dar soporte a través de comunicación, a través de alguna actividad que también la propia red vaya pensando, pues encantados, ¿no? Lo estudiaremos con todo el cariño. No sé si tenéis alguna pregunta. Voy a pasar... Dejadme poner aquí también, perdonar. No me queda nadie. Si alguien de fuera también quiere comentar alguna cosa, que active la cámara, porque si no, no se puede. Está todo el mundo con el audio desactivado. Lo digo por si alguien de fuera también quiere preguntar. ¿Alguna en sala quiere comentar, hacer algún comentario, pregunta? Como en el anterior proyecto, yo creo que es un proyecto de ir caminando, ¿no? Pero creo que también es muy importante la propia filosofía del proyecto, ¿no? Una pregunta desde el Museo Esponaf. ¿Desde, ¿Me perdón? oyes? Desde el Museo Esponaf, en Ferrol. Sí. ¿Quién va a coordinar qué museos son los de cada zona, de cada territorio donde se va a exponer? En principio entiendo que los grupos son los que van a escoger, ¿no? Las gerencias de los grupos. Las gerencias de los grupos, Sí, que se pondrán en contacto, supongo, con todos los museos de la zona, ¿no? sí. Sobre todo también para garantizar, insisto, que tenemos cierta capacidad, al no ser una exposición rígida, por ejemplo, los paneles no tienen problema. Es decir, los paneles, si luego, por ejemplo, decidís hacer una actividad, en la anterior se hizo una exposición con los propios paneles, pues eso ya, digamos, es aparte, ¿no? En la exposición que estamos hablando de Pantoque 8 unidades, lo que necesitamos es que nos digáis, pues cada territorio, qué museo queréis utilizar. Tenemos cierta capacidad de adaptación, insisto, vuestro museo, por ejemplo, es muy grande, muy chulo. De hecho, tenéis capacidad casi para albergar toda la exposición del marco, ¿no? Pero la idea es más o menos jugar con un espacio homogéneo de entre 150 a 200 metros para que también los museos de la red REMA se vayan acostumbrando a hacer esas programaciones de exposiciones temporales y luego sí que en función de la iluminación o no, del tipo de espacio, pues tenemos cierta capacidad de adaptación. Pero la selección del museo la habrá cada grupo, ¿no? He oído hace un momento que citabas al Museo Naval de Ferrol. ¿En qué aspecto? No capté la idea. No, lo citaba porque sí que en su momento hablando con el ayuntamiento. ¿Conoces el proyecto MIA de Ferrol? No. El No, proyecto MIA es un proyecto que promueve el de espacio Concello de grande. Ferrol, el Concello de Ferrol tiene muy poca actividad museística en ese aspecto. Sí, Somos los precisamente. museos los que estamos tirando precisamente de toda la actividad de la zona en ese aspecto, ¿eh? Justo. El proyecto MIA no es de museos, ¿eh? El proyecto MIA es de patrimonio marinero, patrimonio marítimo y patrimonio histórico en el borde litoral. ¿Vale? De hecho, yo creo que la entrada, una parte de la entrada del castillo de San Felipe se rehabilitó con estos fondos. Tiene fondos FEDER. Sí, La cierto. sala nueva, ¿te das cuenta? Sí. Vale. Lo que pasa es que ahí están museos, lo digo porque yo pues personalmente tengo el contacto y tengo algunos amigos en Liverpool y forma parte, por ejemplo, de la Tate Modern, tiene una división allí en el puerto. Están también algunos museos de la Bretaña y están algunos museos también En casi todos no son entidades locales, hay mucho museo vinculado con la entidad local, ¿no? En ese proyecto. Por eso, bueno, también incluso, aparte de Illabo, que fuera un contacto que había facilitado al grupo 3, Espiño, por ejemplo, tiene un museo, si lo conocéis, que también es muy interesante, que también tiene Sí. cosas, seguro que en las conservas me está diciendo de San Faco que tienen cosas muy chulas. La idea yo creo que es empezar. Insisto que posibilidades para la red REMA se nos ocurren un montón. Yo creo que lo más interesante en este caso es que la propia red genere una exposición específicamente pensada, ¿no? Y Máximo, pues es un artista que además, bueno, en Faco ya lo conocen, que tiene, yo creo que tiene un valor importante. En Vigo también tiene algún mural. La idea es, en el marco funciona muy bien esa exposición. No sé si algunos de Vigo la fuisteis a ver. Es una exposición bastante intensa. Y la idea es crear algo específicamente dentro de esta red. Bueno, represento o Museo Mares de Cedeira, veña do Salón do Norte. Un Botreito. Sí, bueno, estou, digo, por batir este museo. Eu,
como eso que estás expoñendo, parece moi ben, pero penso que nos deixa fora a un montón de museos que somos pequenos, de povos pequenos, que os espacios museísticos expositivos que temos son limitados. Correcto. Claro, isto pode aplicar en Exponar, pode aplicar no Museo no Marco, pero no Museo Mares de Cedeira o espacio expositivo que temos é o que temos 400 metros expositivos e non nos dá para facer. Claro, por eso tamén é moi importante, tes toda razón, por esa red REMA tamén, a idea é que os museos máis pequenos non teñen capacidade precisamente para hacer moitas veces para facer programación temporais, porque incluso non teñen sala, non teñen capacidade, non hai espazo físico para facer esta programación. Entón, por eso hai o traballo dos xerentes dos grupos que teñen que seleccionar. Neste caso, só vai a poder ser un museo, hai 27, entonces non se pode facer para todos, vale? Eu digo tamén polo custo, ao final. Sí, no, pero digo, a mí pareceme moi ben, e un nivel... Pero nas outras partes sí que vamos a atendelos, é dicir, non todos os museos poden participar en todo, porque non é o mesmo pois, un museo como Exponaz, que é moi grande, por eso tamén o proxecto ten diferentes actividades. Entonces, hai actividades nas que vades a participar todos os museos, lóxicamente, e hai actividades que efectivamente, para ter, por exemplo, unha programación expositiva, pois temos que ter unha sala habilitada. Igual que se queremos que o artista pinte en directo, pois teño que tener un espazo en blanco. A mí parece que se está perdendo moito fincapé nesta proxecto realmente lindo, non? Pero estás facendo fincapé en este tipo de exposición. Bueno, se o digo polo noso. No, ahora van... Nosotros, de logo, quedamos fora de todo este tipo de actividades que precisen unha infraestructura expositiva a maiores moito máis grande do que nosotros. Correcto. Pero eso tamén eu penso que parte do aprendizaxe deste proxecto é pensar nesas claves. É dicir, non todos os museos son iguales, tedes museos incluso moi grandes, vale? Tedes museos moi pequeniños. Caión está aumentando a súa superficie de museo porque o Museo da Balea, non, que tiña de ser moi pequeniño tamén. Precisamente, pois, surdiu esta dinámica. Non todos os museos poden participar en todas as actividades. Hai tes toda razón, o sea, innegable, non? Outro día falando co grupo de Muros Noia, por exemplo, eles están creando ahora un museo novo, non? Entonces, todavía ten o Estabaleiro, teñen que dotalo todavía de contido, non? Entonces, ter unha actividade que se poda adaptar a todos os espacios a 27 é moi complicado. Entonces, aí sí que utilizamos as novas tecnoloxías. Entonces, si te parece esa pregunta, podemos retomar incluso final, porque logo cando vexas tamén as partes máis tecnolóxicas para que están concebidas, precisamente pensando en museos como os vosos, que non todos teñemos exposicións. Un museo vive das exposicións. Si temos a parte investigadora e a parte educativa, non. Pero necesito ter espacio de exposición, por eso son un museo, son o meu ADN, non? Si non teño unha zona expositiva, que fago? Se a teño permanente, non teño para capacidade temporal, eso estaba no inicio, se lembrades con Guillermo, non, que comentábamos moitas veces, que a rede de museos pequenos moitas veces non podo acceder a contidos. Esta exposición ven no Marco. No Marco non expón cualquiera, de parte necesito unha infraestructura moi grande, non? E moitas veces os museos máis pequenos non podes hacer ese tipo de contidos, vale? Pois eso son reflexións que teñen que servir tamén para ver que tipo de actividades, pero mellor vos, por exemplo, podes liberar no futuro, vale? O digo como aprendizaxe, nós iremos tomando notas, facendo un informe de consideracións e de recomendacións ao longo de todo o proxecto. Podedes trasladar a mellor parte da vosa exposición, prestar a algún outro museo e recibir outro tipo de exposición, que é o intercambio, que é o que se fixo... Eso, en principio, cando se nos convidou a pertencer a Rede REMA, sí, chamaronos e dixernos que aportáramos algunha peza significativa para unha exposición temporal. Nosotros xa dixemos que peza podíamos aportar, e mesmo dixemos que podíamos recibir esa exposición. Por tanto, pero unha exposición as cousas destes museos, porque o noso pobo ten 6.500 habitantes. 6.500 habitantes. Evidentemente, non somos o Marco, ni somos Exponar, ni o Museo da Sociedade Galega de Historia Natural. Pero, sin embargo, ali está reflectida toda a nosa historia como povo, porque nacimos do mar, e entonces aí estamos reflectidos. Non, e ten unha calidade. E queremos colaborar e pertencer e participar. Claro, eu creo que isto
a primeira exposición deixanos fora, absolutamente, pues claro, non temos esa capacidade que ti me estás dicindo. Sí, é dicir, tes razón. Vamos a ver as outras. Claro. Pero eu penso que tamén, eu penso que vai que ter un dos traballos que penso que tamén sería interesante. Ahora tedes unha descripción, unha rede, unha descripción a primeiro nivel, non? De todos os museos. Outra das ideas que pode ser moi interesante é tamén facer unha consideración tamén das capacidades que ten cada museo a nivel de organización, non? E insisto, o importante é tamén arrancar, lanzar unha primeira idea, non? Porque pode haber moitas que poden continuar, por iso nós tamén nos ofrecemos para axudarvos en diseñar ese tipo de actividades, non? Ahora, me gustaría hacer una pequeña puntualización. Para nosotros con el proyecto no tenemos capacidad para desarrollar toda la actividad que podéis tener en cada uno de los museos. Nosotros lo que podemos hacer es alguna actuación, como puede ser esta exposición u otra, cuando esté completamente decidido qué es lo que se va a hacer. Pero la idea no es que toda la actividad que tengáis los museos sea esta exposición. Esta exposición, por desgracia, va a ir a 8 sitios, un único museo por cada territorio, porque ni tenemos capacidad económica ni tenemos tiempo para poder ir a más sitios. La idea y la filosofía del proyecto, y por eso en el pasado, cuando se contactó con todos los museos, se pedía qué piezas podían ceder o qué piezas estaban dispuestos a demás, es que funcionéis como una verdadera red. Que sean los propios museos los que digan, pues mira, yo me interesa tener en Bayona una exposición de cosas que tienen en Cedeira. Entonces, esa nexo de unión, la red que funcione como ese nexo de unión, como ese punto de intercambio de opiniones, de contenidos y casi, por decirlo de alguna manera, incluso de turistas. Entonces, esa es la parte que queremos, por eso os decía antes que la red va a desarrollarse o va a ir a más, siempre en función de lo que vosotros podáis también aportar. Nosotros no tenemos capacidad económica para el proyecto anterior, intentamos hacer algo de eso, entre que muchos museos no tienen disponibilidad para ceder piezas por las características de las piezas, otros tampoco tienen un espacio grande para coger piezas o demás, un poco eso quedó un poco parado, no se pudo llevar a cabo por esas dificultades. Creo que uno de los retos que tenemos en este nuevo periodo es intentar que esa unión o ese intercambio o esa cooperación entre los distintos museos que formáis la red os dé para poder empezar a vosotros a hacer ese intercambio. Esta exposición es algo a mayores que pretendemos un poco para atraer gente, para que venga gente a las zonas, para que se conozca el proyecto, para daros difusión a los distintos museos y demás. No quiere decir que una cosa excluya a la otra. Entonces yo creo que uno de los objetivos de este proyecto es trabajar con vosotros, ver qué posibilidades y viendo si hay buena disposición, que se ceden las piezas, que lo único que hay que pagar es el transporte, cada museo suele tener su seguro y demás, por poco dinero podéis tener unos contenidos novedosos y diferentes que os van a permitir pues, uno de los objetivos de este proyecto, que es que cuando viene un turista al segundo año o a los 6 meses a ver el museo que ha estado ya, tenga otro contenido, tenga algo nuevo que ver, que la traiga. Porque si no, realmente dice, bueno, ya fui hace 6 meses, basta lo mismo, ya lo he visto, no vuelvo. Oye, pues es que ahora hay una exposición temporal en Bayona del Museo de Cedeira. Bueno, pues vamos a acercarnos porque tenemos algo nuevo que ver. Esa es un poco la filosofía. No quiere decir que esta exposición sea lo único que se va a hacer. La idea es que entre vosotros, con la colaboración nuestra de alguna manera, aportando logísticas o esa unión, que podáis compartir. Estamos hablando de contenidos, pero no solamente de contenidos, sino incluso de actividades. Ahora nos estamos acostumbrando a realizar videoconferencias. Bueno, pues igual es una manera también de que estemos más en contacto o que estéis más en contacto todos los miembros de la red RENA. Es difícil, gente que venga desde A Mariña, desplazarse a Vigo, pero bueno, por lo que estoy viendo hay 14 personas conectadas que están fuera de esta sala. Entonces yo creo que esa es un poco la filosofía y es un poco por donde vamos a intentar y por donde queremos que evolucione un poco REMA para que coja masa crítica. A ver, la idea del GAL no es que el GAL esté constantemente encima de REMA, porque no sabemos la duración que pueden tener los GAL. Esperemos que sea muy larga y muy fructífera, pero no es una cosa que sea segura.
Entonces lo que intentamos es daros ese músculo para que la red funcione, para que la red tenga iniciativas, que si la red funciona y tiene iniciativas, el tema de cómo financiarlo ya buscaremos maneras. Intentaremos, si puede ser a través de lo local, perfecto, y si no puede ser a través de lo local, buscaremos intentar otras fuentes de financiación o acudir a otras vías. Pero un poco lo que necesitamos es eso, tener esa masa crítica, parte que os animéis a participar y que colaboréis y que tengáis esa iniciativa en la cual nosotros podemos ayudar después. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte que has explicado, para la parte de la administrativa, del funcionamiento de todo. Pero recogiendo también el argumento del compañero, a ver, evidentemente es que la red de museos como Exponar es una entidad enorme, hasta museos muy pequeños, ¿no? Entonces, la propuesta de esta exposición que quiero organizar para esa vidilla y esa... en principio me parece bien, digo, me parece genial, pero me gustaría saber, o sea, yo creo que en este caso me gustaría saber un poco la concepción de esa exposición. Es decir, va a coger la exposición que hizo Bernard y la va a llevar o va a crear algo que recoja de cierta manera la esencia de Rema y de los diferentes centros que la forman. Es decir, va a ser adaptada y personalizada a Rema o va a ser genérica sobre astilleros, construcción naval, etcétera, etcétera. Y después, en cuanto a la concepción espacial, creo que sería mejor una concepción, digamos, un poco modular que le permitiera adaptarse físicamente a cada espacio. Si el concepto de exposición va a ser un bloque rígido que necesita 600 metros y a partir de ahí todo lo que no encaje se queda fuera, personalmente estoy de acuerdo con que no me parece adecuado. Porque estamos creando ya diferencias. La decisión no está tomada, o sea, no es una decisión que ya esté tomada. Espera, que no soy yo la pregunta, y como hay gente en la sala, casi repito un poco la pregunta o la consideración que hace. ¿Eres de, perdona? La Casa de la Navegación, vale. La Casa de la Navegación propone o comenta un poco la idea, y corrígeme si lo explico bien, que precisamente es una de las dificultades cuando se hace una exposición. Si realmente se está haciendo la base de Pantoque y se lleva por todos los sitios Pantoque, y lo que estamos haciendo es moviendo una exposición, o hablamos con otro museo y se mueve una exposición cualquiera, ¿vale? Eso fue lo que le preguntamos también a Banca. O realmente estamos haciendo una exposición específica, ¿vale? Estamos haciendo una exposición específica, ¿vale? Pero la base es Pantoque, por eso hablamos de Pantoque hecho unidades. Entonces, lo más difícil, que es justo lo que acabas de comentar, es adaptar una exposición al museo. Entonces, eso es lo que hablamos con el artista para que una vez que cada grupo nos diga en qué museo quiere hacer la exposición, tendría la visita del artista, se sacarían fotos en función de la obra, donde la base es Pantoque. Lo que pasa es que Pantoque es muy grande. Os invito a que entréis en la web y tiene muchas secciones. Lo digo porque no me quiero repetir y se lo ha visto en el marco. Tiene desde los oficios del mar, los oficios de la construcción naval, los objetos, los paisajes, es decir, tiene muchos elementos que incorpora que forman parte del acervo de toda la red de museos. Entonces, decir, oye, yo quiero cargar más las tintas en los oficios o yo quiero cargar más las tintas en esta exposición. En principio, lo que hemos hablado es que se puede adaptar. Entenderlo que tenemos muy poco presupuesto por cada exposición y tenemos que ser muy eficientes. Entonces, tiene que haber un mínimo, también para que coja coherencia, ¿no? Por decirlo así, más o menos. El 50% es común de todas las exposiciones, porque yo creo que es importante que la gente, bueno, pues conozca lo que es la idea, por eso también se proyecta el documental, por eso los artistas se tengan que presentarlo, y el 50% es adaptable. Es decir, si la zona expositiva es con mucha claridad, pues se utilizaría más otro tipo de materiales, o si la zona tenemos más oscuridad, pues podemos ir incluso más audiovisuales. Si el museo tiene un cañón de proyección o tiene una sala de vídeo, podemos proyectar audiovisuales. Si no tiene un cañón, podemos hacer fotografías. Si tengo pared para poder colocar fotografías, se pueden colocar fotografías. Entonces, esa es la dificultad, acabas de dar en la diana, precisamente
Nosotros hemos hablado con 5 museos distintos, porque nos pedisteis en la última reunión, uno de ellos incluso pues tiene el correo que se abanca. Entonces, casi todos los museos, que es lo que os explicaba en la última reunión a los gerentes, esa es la gran dificultad, que incluso podemos hablar de una exposición que realmente ya tampoco, cuando les dices a los museos que nos vas a dejar piezas durante un año, la gente se echa para atrás, lógicamente incluso por temas de seguros, ¿no? La dificultad es precisamente la adaptación, que es lo que intentaba explicar. Si yo tengo la exposición, es muy rígida, aunque me dejara banca los cuadros, solo puedo mover cuadros. ¿Vale? Si escojo cuadros o si escojo 50% fotografía. Entonces, nos podemos encontrar que yo, pues Manuela tiene muy claro, por ejemplo, el museo donde lo quiere hacer, pero a lo mejor en el de la ballena ya tiene otro tipo de composición y es distinto. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a mover es Pantoque, pero vamos a hacer una exposición nueva, que lo que queremos es precisamente trasladaros de que sea la primera exposición que monta Rema. Y en las notas de prensa, si os parece bien, y en toda la información, también para ganar notoriedad, es decir, esta es la primera exposición que monta Rema. Lo digo porque la otra sí que ya se hizo una exposición, pero eran paneles, no hay un artista que... Normalmente siempre las exposiciones pues tienes que tener un fondo que se intenta poner en valor. La pregunta del compañero Cedeiras tiene más calado de fondo, ¿vale? Lo digo porque tiene mucho más calado y me parece muy oportuna y muy acertada. Y estaba, si os acordáis, Evaristo y Guillermo, incluso desde el germen del inicio en el primer año. Es decir, la heterogeneidad de los museos, y antes Guillermo decía, no sabíamos cuántos se podían adherir el primer año, ¿no? Nosotros el primer año que tuvimos ya la oportunidad de participar pues, con Manuel y con Guillermo, realmente pues, jugamos solo con 2 territorios. El problema es la heterogeneidad. Y hay museos que tienen espacios disponibles y que tienen mucha sala y otros que tienen muy poquitos. Entonces, claro, hacer un mínimo con un múltiplo a veces es muy complicado. Entonces, creemos que la red Rema tiene muchísimo potencial y creo que ese tipo de referencias en los seminarios podemos profundizar. No sé, los que sois de Vigo, puede haber muchas actividades alrededor de los museos que se pueden desarrollar. Explican el patrimonio, charlas. Este fin de semana, por ejemplo, los que sois de aquí de Vigo, pues se acaba de transformar el Festival Sin Sal que tiene lugar en el San Simón con otro tipo de recorridos, ¿no? Pues Julio, por ejemplo, los ponentes que yo proponía a Guillermo el otro día para explicar qué tipo de proyectos culturales podemos hacer desde los museos, ¿no? Que tienen un mix educativo y expositivo. Yo creo que ahí es lo que apunta el compañero precisamente es uno de los retos que tiene la Rema. ¿Cómo hacemos algo para que todos nos sintamos implicados? La guía, como comentaba antes, y los contenidos digitales es para todos los museos. Es decir, no es que haya museos, no, yo estoy en la Red Rema y no participo en nada, no. Participo. Sí que es cierto que la exposición es lo que va a generar en los territorios probablemente más notoriedad, más llamada, ¿vale? Más impacto en medio. Por eso quizás se estaba cargando un poco más. Y porque en la última reunión algunos gerentes nos preguntaban, oye, ¿por qué escoges esta? Pues escojo esta porque después de reflexionar mucho, y hablando un poco también con Guillermo, es la que consideramos que es la mejor, si no, no la propondríamos, ¿no? Por esas dificultades. Sí. No. Sí. Sí. Para exponer, porque no puede a lo mejor proyectar vídeo, o el que no tiene cañón porque no puede tener estructura, es decir, porque eso no se puede desplegar al vídeo a nivel de cada fe, puesto que son diferentes, incluye la exposición diferentes formas expositivas, por así llamarlo, es sí. decir, que a lo mejor Cedeira no tiene espacio para coger la exposición, proyectar el vídeo y tener algo de esta exposición. Sí, lo que pasa es que eso tendremos que dejarlo después, porque el presupuesto que tenemos está diseñado para 8 espacios. Lo digo porque 27 son muchos sitios. Vale, entonces en un principio, va a estar en cada comarca, en cada territorio, está en un sitio. Está en un único sitio. Entonces, pero tenemos que intentar esta exposición, o la que sea, tenemos que intentar buscar un sitio donde mejor se acomode para poder desarrollarla entera. Porque si simplemente a Cedeira llevamos el vídeo y en toda la zona de Mariña Lucense no va a ir, y Mariña Ortegal no va a ir nada más, o sea, no va a ir el resto de la exposición, pues quedaría también, se desaprovecharía un poco lo que es la fuerza de esa exposición o de la que sea.
yo es que creo que el comentario de ella viene un poco por, es decir, sí, hay 8 espacios determinados para poner la exposición, pero eso no quiere decir que si nos pasa como nos pasó el primer año participábamos en el proyecto solo 2 grupos. Teníamos la misma iniciativa en la de una exposición. Lógicamente, la exposición se hizo solo 2 veces en los 2 territorios. ¿Qué pasa? Que había uno de los museos que formaban parte de esa pequeña red en principio y también estaba interesado en parte de esa exposición y de hecho no pudo hacerla toda. Entonces, ese museo, lógicamente, no con el coste del proyecto, sino asumiendo el gasto de transporte y asumiendo la instalación, sí puso una parte de la exposición. Entonces, fue a 3, pero digamos que una ya fue a iniciativa del propio museo. Y lo que se busca realmente con estas acciones que hacemos, porque el presupuesto es demasiado limitado, es que haya iniciativa por parte de los integrantes de la red en hacer cosas y que nos las puedan proponer y que nosotros podamos decirle, mira, pues hasta aquí, o podemos gestionarlo de esta manera. Realmente los grupos vamos a estar de apoyo y la empresa que lleva este proyecto vamos a estar de apoyo para todas las iniciativas que puedan surgir en los integrantes de la red. Justo. Entonces, a lo mejor el comentario que hacías venía un poco por ahí. Voy a repetir, perdona Manuela, porque no se escuchan, entonces tengo que aunque es un poco tedioso. Estaba comentando precisamente la compañera del Museo de Navegación de Bayona que sería interesante que incluso por trozos de esta exposición, por ejemplo, audiovisual, aquellos espacios más pequeñitos o un documental, que tienen un documental de 1 hora, pudieran ser proyectados en otra parte de la red. Y Manuela ya contestaba desde el grupo de Muros Noia, que fue el primero, uno de los primeros que inició el proyecto de la red REMA, que ya pasó en la primer proyecto. Entonces, incluso una de las exposiciones, había presupuesto para 2 exposiciones, pero otro museo quiso acceder a la exposición, algunos contenidos parciales, y con su coste, bueno, pues con el proyecto, el museo quiso acceder y proyectó una parte de esos fondos. Por la parte, yo creo que de los artistas también, no creo que haya ningún problema en negociar. De hecho, el otro día os lo comentaba, que lo que van a hacer es siempre ponerse en contacto con el museo que escojáis. Yo creo que tienes que partir de uno, y que si el gerente también en algún momento quiere desarrollar algún otro tipo de actividad en algún otro museo del territorio, es cierto que tenemos un presupuesto muy, muy justito por cada exposición, que da prácticamente para cubrir los costes y el desplazamiento, pero que ellos son muy flexibles, y yo creo que lo acabas de clavar, ¿no, Manuela? Al final, oye, que quiero proyectar también el documental, o querrías venir otro día y hacer una presentación para el museo pues, en Cedeira. Pues oye, pues es una cuestión de hablar con ellos o pagarles las dietas de desplazamiento. ¿Eh? Sí, sí, pero no depende de mí, me refiero que ya depende del artista. No, mira, vale. Pero que me parece muy buena idea, que se lle trasladará. Non é unha queixa. No, claro. Me parece que todo este tipo de actividades se pagan, ten que haber actividades de nivel intermedio para todos e actividades excepcionais, porque non pode haber son malas actividades, porque entonces justo. No nadie y sobre todo hay que prevalecer la calidad. Somos conscientes de que hai cousas as que non vamos a poder chegar pues, por espacio físico ou por os seguros, etc. Nosotros tamén estamos dispostos a ceder moitas cousas, temos ideas que temos feitas que podemos compartir con todos vosotros, que vamos a facer este ano varias cousas que xa fixemos o ano pasado, pero non nos parece nada mal que se fagan cousas de moito nivel, porque eso fai grande tamén ao grupo, aunque nosotros en ese momento non a podemos expoñer. Pero claro, ten que quedar claro tamén que a esas grandes cousas hai museos como nos museos demás que non vamos a poder chegar. Por ejemplo, el resto de las actividades que están Efectivamente. El resto de las actividades que están previstas en el proyecto son accesibles a todos los museos. ¿Os parece que os demos...? Perdón. Digo, que precisamente eso, que simplemente lo que hay algunas actividades que tienen unos requisitos por división y demás, y por limitaciones también de presupuesto y demás, porque a ver, ya nos gustaría a todos la exposición o las exposiciones y tener en vez de una, tener 5 o 6 exposiciones y que pudiesen estar moviéndose por todos los museos de la red REMA. Pero bueno, ni tenemos el presupuesto, ni tenemos los medios, ni nada. Entonces, un poco, todos los museos, todos vais a participar en el proyecto, porque el resto de las acciones sí que son
participativa, es decir, que son para todos los museos que ya forman parte de la red REMA, y estas acciones, pues, nosotros tenemos un límite, llegaremos donde lleguemos, y bueno, y esa otra también se puede negociar, pues si eso, que decía Manuel, es un buen ejemplo, en Portodosón, nosotros ya habíamos acabado el presupuesto, ya había ido la exposición a donde estaba previsto que fuese, no llegábamos a más, y el Museo de Portosón, a ver, si el Museo de Portosón tiene que contactar en aquel momento con Íllamo, negociar que le cedan una exposición, traerla y demás, le sería inviable económicamente, ya incluso si consiguen que desde Íllamo les cediesen la exposición. Ahí está un poco la labor del órgano. Nosotros habíamos conseguido que los de Íllamo nos cediesen una exposición, a través de nosotros eso lo tenían conseguido y simplemente asumiendo el coste de transporte, pues han tenido una exposición con la que no contaban, lo que estaba previsto, y que fue una exposición que si en los otros sitios, ya no me acuerdo cuántos cuadros eran, no sé si eran 70, 80 cuadros, en Portodosón se expusieron simplemente 50 porque no había más espacio físico. Entonces, eso sí que es adaptable. Yo creo que esto también va a ir en función de cómo vaya evolucionando, de cómo vayamos viendo, de cómo finalmente sea la exposición. Si la exposición es de una manera o de otra, pues veremos también cómo se puede adaptar. Si los contenidos de la exposición nos los ceden más tiempo, no tiene inconveniente en encenderlos más tiempo, pues igual podemos buscar esa, bueno, mira, una que ya está aquí, pues en este sitio no cabe todo, pues en un museo podemos poner la parte de vídeo y 2 esculturas, y en otro sitio podemos poner cuadros y pintar y demás. Pero bueno, yo creo que eso hay que ir viéndolo un poco en función de cómo podamos hacer. Lo que sí que no podemos hacer es llevar la exposición a todos los miembros de la REMA porque no tenemos ni capacidad, ni tiempo, ni nada. Pero yo creo que, y ahora le dejo la palabra también porque si no, no van a hablar, y creo que también responde en parte a tus inquietudes. Pero yo creo que lo acabas de explicar perfectamente. Es decir, una vez que está en el territorio, y ese es el papel también del grupo, ¿no? La exposición funciona, tiene interés, y lo ve otro museo que forma parte del territorio. Oye, también me interesa proyectar el documental, que venga un día el artista. Hay cosas que nosotros tenemos un presupuesto acotado, y por supuesto no podemos cubrir todo, ¿no? Para los 26 que va a comentar Guillermo. Pero la ventaja yo creo que también de hablar con un artista y que no solo sea una exposición, es que tiene detalle. Él, por ejemplo, en el marco desarrolló talleres para niños, que yo creo que también son muy interesantes. Se puede proyectar sobre el audiovisual, pero hay una parte de negociación. Estaba poniendo antes, por ejemplo, el dibujo de un mural, para que veáis el tamaño que tiene, pero tiene que tener una zona grúa para que pueda pintar en el sitio, ¿no? Si no, lo hace más pequeño, lo hace a altura, ¿no? Pero, por ejemplo, el museo, oye, esos dibujos son artistas, lógicamente, es como los murales, son temporales. Al terminar se eliminan, se borran normalmente los museos. Yo como museo me gusta lo que queda y lo quiero comprar. Es una negociación que tiene que hacer con el artista. Me refiero, ahí no podemos intervenir. Quiero aprovechar para conjugar, porque como veis aquí estaba poniendo los trailers, ¿no? Es del lugar, del mar, de los mecanismos. Uno de los museos o de los que tenéis o de los objetos encontrados, pues que tiene también relación conmigo, por las ballenas. Perdona que cojo las ballenas, Guillermo o Evaristo, por ser el grupo 3, ¿no? Entonces quiero hacer una exposición solo de ballenas. Solo de ballenas. Pues es un tema que se puede hablar, ¿no? Es cierto que con el presupuesto limitado pues podemos hacer lo que podemos hacer, pero por eso fuimos un artista, por la capacidad de adaptación, que es lo que tú comentabas. Lo que nos preocupa es mucho cómo adaptarnos. Entonces, insisto, este es un mínimo común múltiplo. Al final lo que intentamos buscar es un mínimo. A partir de ahí que la red REMA. Nosotros siempre iremos anotando cosas y proponiendo cosas. Es decir, oye, ¿por qué no pensáis que se puede hacer un trabajo, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Pues oye, yo cedo una exposición. Yo creo que en algún momento se intentó también, ¿verdad, Guillermo? En el anterior proyecto, que todos los museos cedieran al menos alguna pieza. Pero es muy complicado porque hay museos que tu pieza estrella no la vas a soltar tan fácilmente. Y ahí entran los costes de seguro, los costes de desplazamiento. Comentabas algo que es muy importante, la conceptualización de una exposición, que no sea un pegote de cortar y pegar, pues también queríamos tener un elemento conceptual, un hilo conceptual. Se explica muy bien el documental. Tienen 2 documentales, uno corto y uno largo, y la idea de Pantoque es un artista, con lo cual tiene un hilo conceptual y hay que explicarlo. No voy a ser yo que lo explique. No me toca, lo tiene que hacer el artista. Pero las exposiciones que tienen un elemento conceptual, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, pues no sé, Abanca, pues al final también tiene cierta autoridad. Si nos dejara sus piezas estrella de la colección, pues estás haciendo circular. Pero la nota de prensa es, hago circular la exposición de Abanca.
incluso si me permitís, eso tiene que ser un poco el germen, pero yo creo que más allá del 21, de que un museo se ofrezca a organizar. Lo digo porque en el chat el Museo Naval de Ferrol nos dice, oye, yo me ofrezco que también puedo montar una exposición sobre Astano. Bueno, yo no voy a ser que lo juzgue, seguro que los fondos son estupendos. También tenéis que valorar qué interés tiene a lo mejor en la exposición llevar el Museo de Cedeira a la navegación de Bayona. No lo sé, porque las exposiciones y los contenidos, tú lo acabas de explicar muy bien, están contextualizados según sitio. Tiene valor en Cedeira. En Bayona, lo de Cedeira, no lo tengo tan claro. Por eso también buscábamos... Hay cosas que sí, que son comunes. Siempre, claro, hombre, estamos en Galicia. Por exemplo, nosotros vamos a hacer ahora para os nenos e para os pequenos que é unha carta náutica. Imos contar aos nenos o que é unha carta náutica. Pois isto é exportable a todas partes. Claro, claro. Claro, porque se pode facer, é moi fácil de facer e entón... La idea de la red, Entonces, pero es que es esa, es que lo acabas de comentar. ¿Alguien más quiere organizar un taller sobre cartas náuticas? Me ofrezco. El coste es el desplazamiento y 500 euros. Eso es lo que tiene que empoderarse la Rosrema. O sea, yo creo que lo que buscan los grupos es tener un mínimo. Lo que cubre el presupuesto de la Junta es tener un mínimo, con unas actividades. Y ahora ya le dejo la palabra. A partir de ahí, todo lo que se quiere crecer, nosotros nos ofrecemos para hacer de correa de transmisión, divulgarlo en las redes sociales, darlo a conocer. En los seminarios os aprovechamos para la temática que consideréis. Es decir, podemos hacer talleres de proyecto. O sea, encantados. Si podemos hacer talleres específicamente pensados para los gestores de museos de cómo organizar este tipo de proyectos colaborativos. Incluso dotarlos económicamente, me refiero. Incluso podemos buscar un taller de financiación con muchos proyectos, porque eso está financiado por el FEM. Acabo de comentar uno en Ferrol que está financiado con Espacio Atlántico, ¿no? Podemos ponernos en contactos con otros museos. O sea, aquí tenéis contacto también con, por eso comentabais Espiño, pero Espiño, Aveiro. En Portugal hay muchos museos muy interesantes también, ¿no? Y eso os parece, aunque luego tiene que cerrar Evaristo, dejamos una parte y dejamos un sitio para Kendra y Escapar, y os van a contar la parte más tecnológica, que también es la parte más divertida. Lo digo porque os voy a dejar aquí y yo me voy para la otra sala de aquí, para el fondo de allí. Sí. Va a ser algo breve para un poco entender la idea del... Algo que tenemos mucho tiempo. Bueno, yo creo que se escucha bien, ¿eh? Se escucha, ¿no? Espera, puedes quitar la pantalla y yo creo que volvemos. Bueno, simplemente un poco ya por introducir, yo soy Javier Dávila, vengo en nombre de Kendra, soy el CEO de la empresa, es una empresa de aquí de Vigo que se dedica a hacer lo que son desarrollos tecnológicos basados principalmente en dos tecnologías, que son la realidad virtual y la realidad aumentada. Pues entraremos un poco en qué permite esas tecnologías. Pero un poco, bueno, y mi compañero, preséntate tú, porque si no me embalo yo. Bueno, yo soy Jorge de Grupo Escapar, que lo que hacemos principalmente, nuestra actividad es, tenemos centro de ocio, donde, bueno, ya desde hace unos años hacemos juegos de escape room o juegos de aventura, donde recreamos escenarios, vamos a decir, realistas, donde los niños, los adultos, bueno, empresas, etcétera, viven en primera persona la actividad. Es como ser el protagonista de una película. Entonces, bueno, en colaboración con ellos y el proyecto este tan chulo que estáis haciendo, pues al final lo que se trata es de que tanto los niños, incluso los adultos, pues puedan visitar o aprender cosas en los museos de una manera divirtiéndose, ¿vale? Entonces os explicaremos un poquito la idea, que va mucho más allá del resumen. Bueno, pues nada, por seguir un poco, nosotros estamos en una actividad que dentro del proyecto se llama REMA 360, y está identificada como un escape room virtual y físico. Ahora explicaremos un poquito en qué consiste. Básicamente, el enfoque que tiene esta actividad es orientar lo que son todos los contenidos que toda la red museística tiene a disposición en los espacios físicos, acercarlos de alguna forma toda esa cultura que está debajo de esos contenidos hacia el público más joven. Y para hacerlo, digamos, la mejor forma es hacerlo desde un punto de vista jugable, con un concepto de gamificación. Es decir, lo que se pretende, y aquí ya entraréis grandes y pequeños todos,
es hacer un recorrido por los 27 museos, de tal forma que nosotros documentemos las piezas de carácter, digamos, relevantes dentro de ese museo y un poco escuchemos el relato que cada uno de los responsables del museo quiera identificarnos, para que con esa información generar un documento que vamos a tratar desde un punto de vista pedagógico para generar una historia que los niños van a entender muy bien, porque es un relato donde va a haber una serie de misterios, pero siempre con los contenidos vinculados a lo que cada uno de los espacios va a mostrar. Entonces, lo que se va a hacer es un escape room virtual, que consiste básicamente en que los participantes, los chavales de los colegios, van a poder ir visitando uno a uno los diferentes espacios, y la visita va a ser a través de imágenes de vídeos 360, donde se va, digamos, va a encontrar físicamente, va a ver el entorno, va a ver interactuar con determinados elementos de ese entorno, por ejemplo, una maqueta, va a tener una información, y va a haber toda una historia por debajo que va planteándole preguntas, formulando un poco los contenidos desde un punto de vista didáctico, para que por medio del juego los chavales vayan conociendo, digamos, un poco toda la cultura y, digamos, lo que interesa comunicar en cada uno de esos centros. Esto es una herramienta que pensad que va a estar a disposición de los propios museos. Es decir, es una herramienta con la que os vais a quedar. Es cierto que es una herramienta que se accede desde un ordenador, desde un tablet, etcétera, pero va a tener a disposición de los museos y van a tener a disposición también los centros de formación, ¿vale? Se planea de tal forma que es un proyecto a 2 años. Al final de este primer año tengamos ya elaborado un grueso importante de lo que son los contenidos de este escape room virtual. Y la idea es, durante 3 meses, hacer una especie de concurso entre los diferentes colegios que quieran apuntarse al evento, para que los 5 mejores colegios, cuando digo mejores es porque va a haber una gamificación y va a haber una obtención de una serie de puntos, etcétera, etcétera. Entonces, los 5 mejores colegios van a poder optar a desplazarse físicamente a un museo a jugar la prueba física. Y en la prueba física sí que ya entraremos con la tecnología de realidad aumentada. Voy a hacer un pequeño paréntesis, simplemente indicando que esta tecnología lo que sí va a permitir es que a los museos pequeños puedan tener acceso a contenidos que de otra forma no podrían tener. Y esto es importante destacarlo. Por eso, si tal, después me queréis hacer algún tipo de pregunta del por qué o cómo se consigue esto, lo tratamos. Pero básicamente es eso, concurso para que todos los participantes conozcan lo que hay detrás de cada uno de los museos de la red, y después un evento físico con los mejores colegios que participan en esa, digamos, escape room presencial, donde ya entraríamos en unas dinámicas con los colegios para, bueno, físicamente hacer una serie de juegos y que tengan que disfrutar dentro de ese entorno con experiencias, digamos, ludificadas con tecnología. Y simplemente hacer una matización, y que muchos sabréis, trabajáis en museos, que muchas veces los museos no son atractivos al público infantil o al público tal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si no hay una parte interactiva, los paneles, los vídeos no acaban de arrastrar. Y el hecho de conseguir un arrastre para ese público infantil conlleva también un arrastre al público, a los padres y a la familia. Entonces, eso digamos que es un punto que hay que valorar muy bien, porque lo que la tecnología nos permite es eso. Y yo sé que muchas veces la tecnología en abstracto es algo que, bueno, pero ¿qué nos permite? Pero lo que nos va a permitir este proyecto, y es una de las puestas en valor, es que descubráis realmente que la tecnología es una herramienta que permite hacer esa atracción, digamos, hacia el público infantil en este caso, y de contenidos que de otra forma sería muy complicado de acceder. Entonces, es importante, o sea, aunque digamos dentro del contexto del proyecto estamos hablando de una acción que va muy encaminada a que los chavales entiendan y disfruten de los contenidos y los conozcan, porque hay mucha historia detrás, es importante que la herramienta, vais a descubrir realmente que es una herramienta que os va a permitir acceder a un contenido que de otra forma, simplemente por un matiz. Comentaba, mejor un museo pequeño no puede tener acceso a una pieza museística de un gran museo. Pero si yo te digo, bueno, pues vas a poder acceder porque vas a tener un espacio de 1 por 1 metro, y cualquier persona que entre allí con un dispositivo móvil va a poder ver esa pieza que de otra forma no podría ver, y puede interactuar con ella, o puede ver un cuadro que no tengo en mi museo porque está en otro museo y acceder a información. Incluso la persona puede estar explicándole en qué consiste ese cuadro. En el momento que yo tengo un contenido digitalizado, yo puedo mostrarlo con la tecnología. Y eso es lo importante que quiero que os quedéis, no es en este contexto, pero que os quedéis con la idea de que a día de hoy hay herramientas que os permiten acceder a esa información de una forma accesible y sin necesidad de grandes espacios. No sé si quieres comentar. Bueno, simplemente por planificación, pero que entendáis un poco
Lo que sí os vamos a pedir como desarrolladores, vamos a requerir de vosotros también un poco el compromiso de, como vamos a necesitar visitar los 27 museos de la red, sí que vamos a necesitar también un poco que nos trasladéis, digamos, lo importante, lo relevante, digamos, lo característico, para que nosotros, por una parte, vamos a documentar gráficamente los museos, vamos a hacer esas grabaciones, pero también nos queremos llevar un poco, digamos, la parte, digamos, escrita, la que hay por debajo, la historia, lo que realmente queremos trasladar con eso. Y los mejores conocedores sois vosotros. Los gerentes o los responsables de los museos son los que nos podéis trasladar un poco la esencia, lo que queréis transmitir con cada uno de los museos. Porque pensar que eso es lo que vamos a volcar de cara a los chavales. Si hay una pieza que tiene una historia, porque cualquier pieza tiene una historia muy importante detrás, pues esa información es la que nosotros vamos a documentar en los 27 redes, en los 27 museos, para trasladar a esa herramienta. Y después hay la parte física, que es la parte final del evento, donde Jorge comentará un poco. Nosotros lo que haremos es, en conjunto con ellos, esa documentación que está hablando Javi, es cada museo, pues eso, tiene su historia, tiene sus piezas, tiene lo que queráis transmitir. Nuestro primer trabajo y el más importante es buscar un nexo de unión entre todos los museos para crear una historia que de alguna manera una los 27 museos y convertir en una aventura, en un juego, esa historia. Entonces, bueno, pues no sé si serán 27 pruebas o 27 juegos, pero de alguna manera van a estar representados todos los museos con su característica a la que decidamos, uniendo toda esa historia. Entonces, entre la parte virtual, realidad aumentada, esa posibilidad de que cada uno en vuestro museo, cada niño, cada colegio en su colegio puedan hacer una actividad dentro de vuestro museo sin estar allí, o estando allí viendo cosas de otro museo que no estás, pues buscaremos esa unión. Nosotros, en el caso de Escapar, lo que haremos es crear un decorado final, un cubo, un volumen que se utiliza como un escape room donde los niños pues juegan durante 15 minutos, media hora y descubren ese misterio. Es como si fuera, conceptualmente, para que lo entendáis mejor, es como una búsqueda del tesoro, ¿vale? Van descubriendo una serie de cosas con diferentes tecnologías, entrando virtualmente en los museos y después pues habrá un escenario, pues ya veremos con la historia cuál creamos, en el que tendrán que entrar, tendrán que descubrir más cosas y al final pues descubrirán lo que querramos contarles en la historia. Y ahí lo más importante pues sois vosotros, que nos contéis realmente todo lo que podáis o lo que queráis más interesante, ¿no? Y será nuestro trabajo sintetizarlo para convertirlo en algo digamos, más sencillo y más atractivo para los niños. Está demostrado en estos últimos años que lo que es el escape room, que a lo mejor muchos no sabéis ni lo que es, o no escuchasteis, o no jugasteis ni nada, pero se está utilizando en colegios, en bibliotecas. Tenemos en toda España, por ejemplo, un juego de Jules Verne aquí de Vigo, está en casi todas las bibliotecas de Galicia, está en museos, se hicieron de actividades de este tipo, y está probado que funcionan. Los chavales son nativos digitales, ¿vale? Entonces, si les hablas en su idioma, se enganchan. Si los llevas allí, pues todos conoceréis la imagen en el Museo del Prado, ¿no? Pues un montón de niños con el móvil y los cuadros pues les daban igual, ¿no? En este caso, lo que queremos conseguir es atraer su atención, hablarles en su idioma y que sea atractivo. Se lo van a pasar bien, pero van a aprender. Y lo que decía también, creo que era Javi antes, es muy importante. Son actividades que, aunque las empiecen los niños, se convierten siempre o casi siempre en actividades que las trasladan a sus padres o van en familia. Pueden ir un día, hacen una actividad y después vuelven con sus padres o se lo comentan a su primo, a no sé qué. Y la actividad familiar, en el concepto que trabajamos nosotros y ellos, es la más importante. Al final quieres que vaya la familia y ves que disfrutan abuelos, padres y niños. Y no hay nada mejor que eso, y supongo que para vosotros es lo más importante, ¿no? Que la gente vaya y que se quede con algo de eso. Y bueno, tampoco es complicarnos más. Ahora estamos en una fase de inicio de obtener información y nosotros iremos también hablando mucho con vosotros, lo que decía él antes. Os podemos proponer un montón de ideas, ¿vale? Para atraer a esa gente joven, gente adulta. Hay un montón de... Nosotros somos la parte creativa, ¿vale? Entonces, la creatividad a veces no requiere de grandes presupuestos para atraer gente. Obviamente siempre te mueves mejor con grandes presupuestos, pero yo creo que es importante lo que decíais y yo entendía todo perfectamente, claro,
en los museos más pequeños, pues recurriendo a parte tecnológica, a creatividad, pueden equilibrar perfectamente lo que tienen los grandes museos. Y ahí pues contad con todo nuestro apoyo y agradeceros porque este proyecto, por lo menos para nuestra parte y por la de ellos, pues es muy interesante. Claro, realmente es un poco el escaparate. O sea, un poco, nosotros teníamos la duda de que nos pasa una cosa curiosa con la tecnología con la que trabajamos, es que muchas veces vamos a las empresas y les suena, pero no ven realmente. Y lo que hacemos siempre es poner un ejemplo, mira, yo te estoy hablando de esto. Entonces, cuando realmente ven de lo que estás hablando, es cuando el propio empresario muchas veces dice, ostras, pero esto se puede hacer. Esto se puede hacer. Sí, se puede hacer y es súper sencillo hacerlo. Entonces es cuando empieza a descubrir la otra parte, que realmente la tecnología tiene un valor. No es algo que se queda simplemente en una página tal, que tiene un valor que va más allá de realmente y tiene un recorrido, es lo importante. Porque la digitalización lo que nos permite es eso, hacer el trabajo una vez y digamos, las exposiciones se desestacionalizan. Es decir, esa exposición que tenemos a lo mejor un día puntual, yo puedo presentarla a partir del momento que la archivo, que la documento, que la digitalizo, puedo ponerla siempre que quiera. Entonces es una forma, digamos, de poder tener un atractivo hacia nuestros museos y potenciarla, digamos, porque una pregunta podría ser, vale, es que de esa forma estás mostrando mi museo, pero no estás atrayendo gente a mi museo. Podría ser una contradicción, pero realmente esto se potencia con una segunda pata, es decir, que yo puedo potenciar la visita en el propio museo con contenido aumentado que digamos que sea un reclamo del propio museo. Y el hecho de compartir espacio físico o simplemente tener un espacio físico reducido, hoy en día, con las tecnologías, no es un problema. Yo te puedo hablar de que un espacio en 3x3 metros puedes tener 800 metros cuadrados con unas gafas de realidad virtual. Es decir, las herramientas están. El tema es un poco tener la inquietud de decir, bueno, ¿qué hay a día de hoy que se puede hacer? Nosotros, como parte tecnológica, podemos decir, mira, podemos hacer esto. Y entonces, en ese descubrimiento conjunto, porque nosotros, digamos, vuestro sector no lo conocemos muchas veces, pero lo que sí os podemos aportar, hay estas herramientas. Y entonces me diréis, ostras, pues esto qué tal, sí que yo puedo hacerlo de esta otra forma. Y vais a ver que de esta forma no hay limitaciones físicas. O sea, el espacio físico empieza a adoptar un papel un poco ya secundario. Y simplemente era un poco mi visión, es que contéis con la tecnología, porque la tecnología aporta muchas cosas. No sé si... No, si tenéis alguna pregunta o queréis comentar. ¿Dudas? Aprovechad que estamos aquí para responder cualquier tipo de... Bueno, en todo caso, con lo que acabas de comentar, la tecnología, yo creo que algo que también se valoró bien en este proyecto, no me voy a sacar porque si no se escucha bien, supongo que sería que, y antes Guillermo comentaba, la consejera decía, oye, ¿y podéis hacer todo? Y decía, pues parte sí, porque también este proyecto tiene un componente tecnológico importante, ¿no? Los museos pues, a veces tienen más dificultades, pues, en estos momentos la tecnología en ese sentido pues, es más fácil. La tecnología también en este momento pues, es algo que está todavía arrancando dentro de la red. Es la primera vez también dentro de la red que se mete esa parte. Pero es también otro ejemplo que os quiero comentar, al hilo de tu intervención, que yo creo que lo explicaba muy bien, que es una forma también de que todos los museos puedan participar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, y insisto casi para cerrar y para darle ya también el papel a Evaristo de cierre, el proyecto está arrancando. Pero no nos marquemos un objetivo. Va a depender mucho de lo que se empodere en la propia red de museos. Insisto mucho, porque al final yo llevo 25 años en consultoría y he visto un montón de redes y sobre todo en proyectos europeos. Al final siempre las redes son muy difíciles. Existen cuando hay financiación. Y cuando se muere la financiación, se muere el proyecto. Bueno, en este caso nosotros entendíamos que la red tiene muchas posibilidades. Y acabáis de comentar aquí varias simplemente empezando. Oye, me ofrezco a organizar una exposición, como para hacer Escola. Me ofrezco a organizar un taller sobre actividades náuticas. Nosotros os podemos incluso dar, en nuestra humilde posición, nuestra experiencia. La gestión de 4 o 5 cosas que os voy a comentar después. Claro. Son posibilidades que se pueden compartir. Sí, un poco nosotros lo que vamos a utilizar las redes sociales y la propia web del proyecto para que si nos paséis la información, nosotros la divulgamos. Cuanta más información nos paséis, más la divulgaremos. Los seminarios, como os comentaba, tienen también como objetivo robustecer también un poco, y también la jornada de cierre, ¿no? Robustecer la red. En la medida que en la red propongáis cosas, diseñéis actividades. Y luego además comentabais, es que incluso la red REMA puede ser un buen ejemplo, ya en la primera convocatoria que ha recibido algún premio, ¿no?
Entonces puede ser un buen ejemplo de empoderamiento de todos estos, probablemente agentes culturales que a veces en los territorios en los que están, porque son más pequeños, porque son más rurales, porque son más dispersos, pues tienen más dificultades de acceder a contenidos que en las áreas urbanas pues son más fáciles, ¿no? Cuando hablas de ciudades como Vigo, Coruña, Ferrol, pues que es como mucho más fácil. Si no tenéis ninguna intervención más, si te parece, Evaristo, subimos. Comentabas, Guillermo, subir los dos. ¿Tú no subes? Yo solo comentar una cosa, un minuto, perdón. Comentar solo una cosa, un minuto, me parece interesante. Poníais el ejemplo de la carta náutica o esa historia, ¿no? Pensar que la tecnología, o sea, al ser una red, tenéis que funcionar, entiendo yo, y perdonad a lo mejor meterme en esto, pero si funcionáis como red y utilizáis tecnología, si un museo organiza esa carta náutica, ese trabajo y tal, y ya queda ese día ahí, se hizo, no, por decirlo así, no se podría volver a utilizar, salvo ahí o como lo hayáis hecho. Si se utiliza la tecnología, se puede utilizar en todos los museos. Entonces, a lo mejor ese presupuesto que cuesta X, pues ese X vale para todos. Cosa que si lo hace solo uno, en modo físico, pues no vale para todos. Entonces, ahí es donde tenéis que haber mucha conexión entre todos y utilizar la tecnología, preguntar, pues oye, esto se puede hacer, sí. ¿Y cómo podemos hacer para que lo puedan utilizar todos? Con lo cual, a lo mejor se reparte entre 27, digo yo, no sé el presupuesto, cómo funciona, ¿no? Pero la tecnología hoy en día, mañana ya es más que hoy, o sea, esto crece como os imagináis. Y hay de verdad un montón de cosas que merece la pena estudiarlas y al final algunas no son tan caras. Y nada más. Muchas gracias. Paso yo ahora de nuevo para allí. Sí, cambiamos. Ponte mejor en el medio. ¿Sabes por qué, Previsto? Porque se escucha mejor por el amplificador. Sí, bueno. Total é pouca cousa. Bueno, o primeiro é gracias a Anfaco por recibirnos neste espacio e o segundo, gracias a vós todos por asistir a este acto e esperamos que, bueno, que entre todos pois nos comuniquemos para que siga funcionando. Empezamos no 2016 e esperamos que durante os seguintes anos pois sigades todos comunicando e a poñer en valor todo o que temos nos nosos pueblos pequenos. O noso museo fixose porque era para que quedara a historia do noso pueblo, porque a xente maior foi marchando toda e os rapaces non sabían que houve ballenas ali, que houve cerco, que houve, bueno, moitas cousas. E daquela hoxe en día, pois, eso vai para arriba. Entonces, para que todo Galicia este aquí representada e todos cuidamos que dentro de 30 ou 40 anos o que queira vir ao pueblo que sea de Galicia e por mira a historia do pueblo así, pois é o que vos pido que participedes e seguir traballando e mirar para diante. Gracias por vir hasta Vigo, aos que son da lá de arriba e aos que son daqui de baixo. Gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. En principio terminamos. Por favor. Nosotros nos ofrecemos hacer en la medida de lo posible la coordinación. Vamos a estar manejando la web, vamos a estar manejando las redes sociales. Hay un correo electrónico que conocéis de la red REMA. Toda la información que nos llegue, con que nos enviéis un correo y decís, incluso, pues eso, quiero hablar con, hoy Javier está de vacaciones, está Adriana, conmigo mismo. Oye, quiero hacer una propuesta a la red, podemos hacer una distribución. Correo llega a todos los museos, en principio, llega también a las gerencias de los grupos y, en principio, a través de la propia web funcionaría como elemento de transmisión. Es una web más estática, más descriptiva, ¿vale? Se me ocurren todavía algunas mejoras que se puede hacer, pero como os comentaba antes, poco a poco. En principio, a través de la web del correo, a través del correo electrónico, a través de teléfono, podéis contactar como queráis, simplemente indicar. Y luego yo creo que las acciones de seminarios, ¿no? Lo que tienen como objetivo es hacer un poco ese networking entre vosotros, entre los museos. Simplemente por apuntar, porque nosotros sí que tendremos que hacer una gestión buscando cada uno de los centros para hacer una visita. Y en esta visita programaremos, o sea, nosotros ya se nos ha pasado una serie de contactos, digamos, de la gente de cada uno de los museos, pero sí que, porque ahora entramos ya en los meses de verano, y bueno, hay que organizar, porque
centros, si hay posibilidad de ponernos a un responsable, porque pretendemos hacer una pequeña entrevista, es un minuto con una serie de preguntas para que ese archivo documentado, pero en ese desplazamiento también vamos a hacer grabación, entonces tenemos que coordinar con vosotros cuál es el mejor momento, la mejor hora para hacer un poco, digamos, ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, habrá una coordinación, habrá una llamada por nuestra parte a cada uno de vosotros para organizar toda esta toma, que es el arranque por nuestra parte, toda la parte documental, toda la parte de generación de contenidos, etcétera, etcétera. Pues bueno, Sí. estará centralizado, pero habrá, nosotros, bueno, ponéis cara, yo será un compañero el que os llame para tratar de ir cerrando agendas. Como sois muchos centros, tendremos un poco, y tampoco el tiempo, bueno, ahora estamos en mes de verano, etcétera, bueno, trataremos de adelantar trabajo, pero sí que necesitamos ese contacto y una persona responsable que esté ahí, que nos permita hacer este tipo de grabaciones y esa primera entrevista. Claro, bueno, la pregunta por si nos escucha, los que están fuera, lo que está comentando desde Kendra, Javier, a propuesta del Museo de Anfaco, ¿cómo coordinarnos? Pues creo que se escuchó más o menos un poco mi respuesta, ofrecer la web, la coordinación nuestra, pues cualquier información que nos quieras llegar a través de la web, esa es un poco la del correo electrónico, pues será llegar a todos. Y luego, claro, nos habéis puesto deberes, nosotros también os ponemos deberes a toda la red de museos. Para realmente empoderarse, lo primero es que hace algunos deberes. Entonces, nos tenéis que facilitar mucho tanto la elección del museo, que lo hace cada grupo, una vez que ya esté seleccionado en cada territorio el museo, pues nos ponemos en contacto para la parte de exposición. Para la parte de contenidos y para la parte también de cada uno de los paneles que antes comentaba, es muy importante vuestra implicación, es decir, nos tenéis que decir en cada museo qué queréis destacar en el panel. Entonces, nos tenéis que decir, nosotros lo redactamos, hacemos la ilustración, hacemos la foto, pero nos tenéis que decir qué contenido queréis poner en el panel, porque vosotros sois los que conocéis los museos. Entonces, no sé en Cedeira qué parte queréis destacar, o incluso en Manfaco, si yo solo tuviera que escoger o intentar sintetizar todo. El objetivo del panel es intentar sintetizar algo que sea un poco, que llame la atención, o sea vuestra pieza estrella o vuestra referencia más importante. Entonces ahí, como comenta muy bien Javier, sí que os pedimos mucha colaboración de los museos. Coordinar 27 por todo el territorio, el presupuesto parece mucho cuando se ve la totalidad, pero cuando distribuyes entre 27, realmente el trabajo de campo es muy, muy, muy costoso, ¿verdad, Javier, para la coordinación? Entonces queremos aprovechar para el mismo tiempo, y también por no daros la lata, ¿no? Porque también hablo hoy, pues ya vamos a intentar hablar de los paneles, intentar hablar de las mini guías, intentar hablar de la información. Bueno, y eso es un poco también la forma de optimizar y que la red funcione, ¿no? A ver, agosto es un mal mes para empezar, excepto estamos esperando que nos digáis también la exposición, si seguimos pensando en más exposiciones y que nos queréis proponer otras, empezamos con esta. Si queréis empezar, yo tendría que hablar, Manuela, con... Claro, para poder hacerlo en agosto. Entonces, en principio, yo creo que lo que lleva más tiempo en el plazo temporal es la exposición, porque cubre prácticamente todo el proyecto. Y luego el trabajo de campo, que nos tenemos que coordinar, tanto con Kendra en la parte de contenidos, como con Escapar, como yo también por la parte de las mini guías. Entonces, a partir, yo creo que si nos dejáis más o menos el verano, también por organizarnos y vacaciones, en el 1 de septiembre pues empezaremos a llamar a todos los museos, ¿vale? Para, bueno, pues no está uno porque está de vacaciones y llega el 15, no pasa nada, por supuesto. Pero llamaremos uno a uno primero por teléfono, ¿vale? Entonces, para coordinar un poco bien esta visita, Javier. También hay una parte, digamos, que es importante en el contexto del proyecto, que es un trabajo que tenemos que seguir, que es la difusión por parte de los colegios. Entonces, nosotros prepararemos un contenido genérico que, si os agradecemos, que os podemos remitir, y a lo mejor vosotros, por ser agentes locales, podéis conocer un colegio y hacer un poco esa difusión, aunque nosotros contactaremos directamente con los colegios, un poco para plantearle que va a haber un proyecto, hablar del proyecto y un poco regalarle la participación de todos los centros, porque realmente lo que hacen es darle difusión al proyecto. Entonces, un poco esa labor nosotros la arrancaremos ya previamente y, bueno, cuando tengamos información os la mandaremos un poco para ir arrancando también esa parte. Pues un poco ese, digamos, si hay posibilidad de que por el entorno conozcáis a un colegio al que se le pueda rebotar ese mail que ya prepararíamos nosotros, pues un poco ir haciendo, arrancar un poco lo que es la difusión. Es que los colegios, Javier, lo que te decía, los colegios ahora, julio y septiembre, hasta septiembre no vamos a tener ese contacto. Prepararíamos un contenido, pero arrancaríamos en muchas fechas cuando ellos arrancan
pensando en la posible planificación de los colegios a nivel de actividades que puedan ser propuestas. Claro, sobre todo los colegios también en los entornos más rurales. No está pensado para llegar a todos los colegios de Vigo, ¿vale? No estamos hablando de eso. Pero sí en vuestros territorios, pues no sé, en Costa da Morte, en Muros Noia, en cualquier territorio. Os museos. Claro, yo creo que sobre todo... Traenos ao largo do ano 2 veces. Xusto, esa es un pouco la idea. Empezanlles a contar das ballenas e do outro, pasan un par de horas. Perfecto, esa es un poco la idea, lo digo para los que nos estáis escuchando por streaming. Lo que estamos preguntando es un poco la coordinación, a pregunta de cuándo arrancamos. Pues la idea de arrancar todo el 1 de septiembre, todo el tema de la exposición, si podemos arrancar antes. Y los colegios, vosotros, desde las propias gerencias de los grupos, a veces desde los museos, pues ya tenéis una base de datos, a lo mejor, de colegios con los que contactáis o que os vienen a visitar habitualmente. Pues todos esos contactos nos facilitáis, nosotros os facilitamos un correo tipo, ¿no? Javier, y luego vosotros, justo, y vosotros intentar divulgarlo, que ese es un poco. La red, lo bueno que tiene es que tiene mucha capilaridad en el territorio, son 27 museos, entonces podemos llegar a muchos sitios de Galicia, ¿no? Todo el litoral, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que os pedimos la colaboración para eso, para divulgar, para amplificar. En cada exposición, luego aparte, por ejemplo, cuando se lance, cuando ya las actividades estén diseñadas, si os parece, pues a lo mejor lo haremos solo en un sitio, pero cuando ya está en la jornada de lanzamiento, a lo mejor en algún momento, buscaremos algo del proyecto, esos hitos que nos permitan tener también mancha comunicativa, ¿no? E insisto, tenéis todo nuestro apoyo y colaboración por si queremos luego un día presentar el proyecto en otro sitio, contactar con entidades de fuera de Galicia, pues encantados también de ofreceros nuestro soporte. Creo que no hay ninguna pregunta también en streaming. Lo digo porque al final fueron poniendo también en chat. Algunos ya han tenido que salir, entonces, bueno, por nuestra parte ya finalizamos. No sé si queda alguna pregunta más. Si no hay más, hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Ahí está. Os de longe.